Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy aquí lista para sumergirnos juntos en un mundo de pasión, intriga y dramas familiares dignos de un culebrón. Hoy vamos a hablar de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, gracias a Netflix, ha llegado también a nuestras pantallas en español, Amor Prohibido. Si eres como yo, te encantan las historias que te atrapan desde el primer minuto, con personajes complejos, giros inesperados y un romance prohibido que te mantiene al borde del asiento. Pues bien, Amor Prohibido lo tiene todo. Se trata de una adaptación moderna de una novela clásica turca, ambientada en la alta sociedad de Estambul y que nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Lo que ella no se imagina es que al entrar en esa lujosa mansión, su vida dará un giro radical, encontrando el amor en los brazos equivocados, los de Belul, el sobrino joven y mujeriego de su marido. Esta serie es un torbellino de emociones, con personajes que amas y odias a partes iguales, una ambientación espectacular y, por supuesto, un drama que te hará exclamar, no puede ser, más de una vez. Y como sé que a muchos de vosotros les encanta esta serie tanto como a mí, he preparado una lista con los 10 capítulos doblados al español que considero imprescindibles. Son esos episodios que marcan un antes y un después en la trama, donde las tensiones alcanzan su punto máximo y los secretos amenazan con salir a la luz. Pero antes de empezar con esta lista llena de spoilers, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense unas palomitas, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en los 10 capítulos más impactantes de Amor Prohibido. El primer capítulo que no se pueden perder es, sin duda, el capítulo en el que Biter y Belul se besan por primera vez. Sí, lo sé, desde el principio se palpa la tensión entre ellos, pero cuando finalmente ceden a la atracción, es como si todo el universo de la serie se tambaleara. Es un momento cargado de pasión, pero también de culpa y de miedo, porque saben que están jugando con fuego. Este capítulo es clave porque marca el inicio de su relación prohibida y establece el tono para el resto de la serie. *** Profundizando en el capítulo del primer beso *** La escena del primer beso es una obra maestra de la tensión sexual. No solo es el clímax de la atracción latente entre Biter y Belul, sino que también sirve como una declaración audaz de intenciones para ambos personajes. Antes de este momento ambos se habían negado a admitir la magnitud de sus sentimientos, aferrándose a la fachada de la cortesía y la distancia. Pero el beso rompe todas las barreras, liberando una tormenta de emociones que los arrastra a un territorio peligroso. La cinematografía de esta escena es crucial. Los planos cerrados en los rostros de Biter y Belul enfatizan la intensidad de sus miradas, la vacilación antes del contacto y la posterior rendición a la pasión. La iluminación juega un papel importante con sombras que envuelven a los personajes, creando una atmósfera de secretismo y culpabilidad. La música, sutil al principio, se intensifica gradualmente, reflejando el creciente torbellino de emociones. Más allá del aspecto técnico, la escena del primer beso es significativa porque revela las motivaciones ocultas de Biter y Belul. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor y buscando desesperadamente una forma de llenar el vacío en su vida, encuentra en Belul una fuente de excitación y validación. Belul, por otro lado, se ve atraído por la belleza y la rebeldía de Biter, viéndola como una conquista prohibida que desafía su propia moralidad. Este capítulo no solo establece el romance prohibido, sino que también siembra las semillas de la destrucción. La conciencia de que han cruzado una línea que no deberían haber cruzado atormentará a ambos personajes, generando un ciclo de culpa, deseo y arrepentimiento que los consumirá a lo largo de la serie. Luego hay un capítulo donde Biter empieza a sentirse muy presionada por la familia de Adnan, especialmente por la matriarca, que no la ve con buenos ojos. Ella siente que no encaja en ese mundo de apariencias y de protocolos, y esa frustración la lleva a acercarse aún más a Belul, buscando en él el consuelo y la comprensión que no encuentra en su matrimonio. Este capítulo es importante porque vemos cómo Biter se siente cada vez más atrapada en su propia vida y cómo la relación con Belul se convierte en su vía de escape. El aislamiento de Biter y la búsqueda de refugio en Belul Biter, al entrar en la familia Ziyagil, se enfrenta a un choque cultural. Proviene de una familia disfuncional y escandalosa,
mientras que los Ziyagil representan la vieja aristocracia turca, con sus rígidos códigos de conducta y su obsesión por mantener las apariencias. La matriarca, señora Firdevs, madre de Biter, añade una capa extra de complejidad, ya que ella misma es una figura controvertida que ha luchado por su lugar en la alta sociedad. La señora Firdevs nunca aprobó el matrimonio de Biter con Adnan, ya que aspiraba a un esposo más joven y poderoso para su hija. Su constante intromisión en la vida de Biter y sus comentarios venenosos sobre su matrimonio solo sirven para aumentar la sensación de aislamiento de la joven. Biter se siente juzgada y criticada constantemente, lo que la lleva a refugiarse en la única persona que parece comprenderla, Belul. Belul, con su encanto y su espíritu libre, representa todo lo que Biter anhela: aventura, pasión y libertad. Él la hace sentir vista y deseada, ofreciéndole una alternativa al sofocante ambiente de la mansión Ziyagil. Sin embargo, esta búsqueda de consuelo en Belul es una trampa, ya que él es incapaz de ofrecerle un amor verdadero y duradero. Este capítulo es crucial para entender la psicología de Biter y las razones que la llevan a caer en la trampa de la infidelidad. Su necesidad de validación, su frustración con su matrimonio y su incapacidad para encontrar su lugar en la familia Ziyagil la convierten en una presa fácil para el encanto seductor de Belul. Otro episodio que me parece fundamental es aquel en el que Peiker, la hermana de Biter, empieza a sospechar de la relación entre su cuñada y Belul. Peiker siempre ha sido muy observadora y perspicaz, y poco a poco va atando cabos hasta darse cuenta de que algo extraño está pasando entre ellos. Este capítulo es un punto de inflexión porque a partir de aquí la amenaza de que el secreto salga a la luz se vuelve mucho más real. *** La perspicacia de Peiker y la amenaza inminente *** Peiker, a diferencia de los otros personajes, posee una inteligencia emocional aguda y una capacidad para leer entre líneas. Ha presenciado la dinámica entre Biter y Belul desde el principio y ha notado ciertos detalles que escapan a la atención de los demás. La forma en que se miran, las conversaciones silenciosas, la tensión palpable cuando están cerca, todo esto levanta sospechas en ella. Peiker, que ha sufrido desilusiones amorosas en el pasado, es consciente del peligro que representa Belul para su hermana. Sabe que él es un mujeriego empedernido, incapaz de comprometerse y que solo busca satisfacer sus propios deseos. Su preocupación por Biter la impulsa a investigar más a fondo, atando cabos y reuniendo pruebas que confirman sus sospechas. Este capítulo es un thriller psicológico en sí mismo. Cada mirada, cada pregunta, cada encuentro entre Peiker, Biter y Belul está cargado de tensión. Peiker, sin revelar directamente sus sospechas, empieza a presionar a Biter, haciéndole preguntas incisivas y observando sus reacciones. Biter, por su parte, se siente cada vez más acorralada, intentando desesperadamente ocultar su secreto. Belul, consciente del peligro que representa Peiker, intenta manipularla y desviar su atención. La amenaza que representa Peiker es crucial para el desarrollo de la trama. Su perspicacia y su determinación a proteger a su hermana crean una sensación de peligro inminente que mantiene al espectador al borde del asiento. A partir de este capítulo, la red se va cerrando sobre Biter y Belul, y la posibilidad de que su secreto salga a la luz se vuelve cada vez más real. No podemos olvidar el capítulo en el que Adnan organiza una fiesta sorpresa para Biter. En teoría, debería ser un momento de felicidad y celebración, pero en realidad se convierte en una tortura para Biter y Belul, que tienen que fingir normalidad mientras luchan contra sus sentimientos. La tensión se puede cortar con un cuchillo y cada mirada, cada roce, está cargado de significado. Es un capítulo magistralmente dirigido y actuado que te mantiene con el corazón en un puño. *** La fiesta de la falsedad y la tensión insoportable *** La fiesta sorpresa organizada por Adnan para Biter es una exhibición de hipocresía y falsedad. Todos los personajes, de una forma u otra, están ocultando algo, y la fiesta se convierte en un escenario donde las máscaras se mantienen a duras penas. Adnan, ajeno a la infidelidad de su esposa, se esfuerza por mostrar su amor y devoción. Su ingenuidad y su ceguera ante la verdad lo convierten en una figura patética, mientras que Biter se siente cada vez más culpable y asfixiada por su presencia. Belul, por su parte, se ve obligado a interactuar con Biter frente a todos, controlando sus impulsos y fingiendo indiferencia. La fiesta está llena de pequeños momentos que revelan la verdadera dinámica entre los personajes. Las miradas furtivas entre Biter y Belul, los comentarios envenenados de la señora Firdevs, las conversaciones tensas entre Peiker y Biter, todo esto crea una atmósfera de incomodidad y peligro. La música y la cinematografía juegan un papel crucial en este capítulo.
La música alegre y festiva contrasta con la tensión interna de los personajes, creando una sensación de disonancia. Los planos cerrados en los rostros de Viter y Belul revelan su angustia y su lucha por mantener el control. Este capítulo es un punto álgido en la serie, ya que la tensión entre los personajes alcanza su punto máximo. La fiesta se convierte en un microcosmos de la vida de Viter, llena de apariencias, mentiras y secretos. La sensación de que todo está a punto de estallar mantiene al espectador en vilo. Ahora hay un capítulo donde Belul decide alejarse de Viter, sintiéndose culpable por lo que está haciendo y tratando de proteger a su tío Adnan. Este capítulo es desgarrador porque vemos cómo Viter sufre al ser rechazada por Belul, quien a pesar de todo también está sufriendo por tener que renunciar a ella. Es un momento de crisis en su relación que pone a prueba sus sentimientos y su compromiso. La crisis de conciencia de Belul y el sufrimiento de Viter Belul, a pesar de su reputación de mujeriego, experimenta un conflicto interno al darse cuenta del daño que está causando a su tío Adnan. La culpa lo consume y lo impulsa a tomar la difícil decisión de alejarse de Viter, buscando proteger a la persona que siempre lo ha apoyado. Este capítulo revela la vulnerabilidad de Belul y su incapacidad para enfrentar las consecuencias de sus actos. Su decisión de alejarse de Viter no es un acto de amor o altruismo, sino una forma de protegerse a sí mismo de las consecuencias de sus acciones. Viter, por su parte, se siente traicionada y abandonada por Belul. Su rechazo la hiere profundamente y la hace cuestionar todo lo que creía sobre su relación. Se da cuenta de que Belul nunca la amó verdaderamente y que solo la utilizó para satisfacer sus propios deseos. El sufrimiento de Viter en este capítulo es palpable. Se siente sola, desesperada y sin rumbo. Su mundo se desmorona al darse cuenta de que ha apostado todo a una relación que nunca tuvo futuro. Este capítulo es un punto de inflexión en la relación entre Viter y Belul. La decisión de Belul de alejarse marca el principio del fin de su romance prohibido y sienta las bases para el trágico desenlace de la serie. Luego hay un capítulo en el que se van de vacaciones y todo parece ir bien, pero la verdad es que el secreto está a punto de salir a la luz. Es un capítulo lleno de falsedad, mentiras y engaños, donde cada personaje intenta mantener las apariencias mientras la verdad se va abriendo camino. La tensión aumenta hasta un punto insoportable y uno siente que en cualquier momento todo va a estallar. Las vacaciones de la falsedad y el secreto inminente las vacaciones representan un intento desesperado por parte de Viter y Belul de recuperar la normalidad y escapar de la presión que los rodea en Estambul. Sin embargo, el ambiente relajado y la belleza del paisaje no pueden ocultar la tensión subyacente y la fragilidad de su secreto. Durante las vacaciones, la desconfianza entre los personajes se intensifica. Adnan, cada vez más sospechoso, observa atentamente a Viter y Belul, buscando señales que confirmen sus temores. Peiker, que también está presente, continúa investigando y atando cabos, acercándose cada vez más a la verdad. Viter y Belul, conscientes del peligro que corren, se esfuerzan por mantener las apariencias y evitar cualquier comportamiento que pueda levantar sospechas. Sin embargo, la tensión entre ellos es palpable y sus intentos de ocultar sus sentimientos solo sirven para aumentar la incomodidad. Este capítulo está lleno de momentos de tensión y peligro. Un encuentro casual con un antiguo conocido de Belul, un comentario descuidado, una mirada furtiva, todo esto amenaza con revelar su secreto. Las vacaciones se convierten en una bomba de tiempo, donde la verdad está a punto de estallar. La sensación de peligro inminente mantiene al espectador al borde del asiento, anticipando el momento en que el secreto salga a la luz y las consecuencias sean devastadoras. Obviamente no podemos dejar de lado el capítulo en el que Adnan empieza a sospechar de Viter y Belul. Empieza a notar ciertas miradas, ciertas actitudes, que le hacen dudar de la fidelidad de su esposa y de la lealtad de su sobrino. Este capítulo es crucial porque marca el principio del fin para Viter y Belul, ya que a partir de aquí la red se va cerrando sobre ellos. El despertar de Adnan y el comienzo del fin Este capítulo marca un punto de no retorno en la serie. La venda comienza a caer de los ojos de Adnan, quien finalmente empieza a percibir las señales que siempre estuvieron presentes, pero que él se había negado a ver. Las miradas furtivas entre Viter y Belul, sus repentinas ausencias, el nerviosismo palpable en su presencia, todo comienza a encajar en un patrón que lo llena de horror y dolor. La ingenuidad de Adnan, que hasta ahora había sido su rasgo distintivo, se transforma en una mezcla de incredulidad y furia.
Se siente traicionado por las dos personas que más ama en el mundo, su esposa, a quien le ha dado todo, y su sobrino, a quien ha criado como a un hijo. Este capítulo es crucial porque a partir de aquí, Adnan comienza a investigar y a buscar pruebas que confirmen sus sospechas. Su investigación lo lleva a descubrir mentiras y engaños que lo dejan devastado. La confianza que tenía en Biter y Belul se rompe en 1000 pedazos, y su mundo se desmorona a su alrededor. La red se va cerrando sobre Biter y Belul, quienes se ven atrapados en una espiral de mentiras y engaños. Sus acciones comienzan a tener consecuencias devastadoras, y la posibilidad de ser descubiertos se vuelve cada vez más real. Otro episodio que no podemos pasar por alto es en el que Elif, una amiga de Biter, descubre la verdad sobre su relación con Belul. Elif es una persona muy cercana a Biter, y su descubrimiento la deja devastada. Este capítulo es importante porque muestra las consecuencias de sus acciones en las personas que los rodean. El secreto ya no es un secreto entre dos, y eso lo complica todo aún más. *** La traición a la amistad y las consecuencias colaterales *** Elif, la mejor amiga de Biter, siempre ha sido una figura de apoyo y confianza en su vida. Su amistad representa un refugio seguro en medio del caos y la hipocresía que rodean a Biter. Sin embargo, el descubrimiento de la infidelidad de Biter la deja devastada y profundamente herida. La traición de Biter no solo rompe su amistad, sino que también la obliga a cuestionar todo lo que creía sobre su amiga. Se siente engañada y manipulada, y su confianza en Biter se desmorona por completo. Este capítulo es importante porque muestra las consecuencias colaterales de las acciones de Biter y Belul. Su infidelidad no solo afecta a Adnan, sino también a las personas que los rodean y que los aman. La amistad de Elif se convierte en una víctima más de su romance prohibido. El secreto deja de ser un secreto entre dos y se convierte en un peso que afecta a más personas, complicando aún más la situación y aumentando la tensión. Después hay un capítulo en el que Belul decide casarse con otra mujer, Nial, la hija de Adnan. Esta decisión es un golpe devastador para Biter, que se siente traicionada y abandonada por el hombre al que ama. Este capítulo es un punto de no retorno en la serie, ya que marca el final definitivo de la relación entre Biter y Belul. *** La traición final y el punto de no retorno *** La decisión de Belul de casarse con Nial, la joven e inocente hija de Adnan, representa la traición final a Biter y la culminación de su cobardía. Belul, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos y de comprometerse con Biter, elige el camino más fácil y se refugia en un matrimonio conveniente que le permite mantener las apariencias y proteger su reputación. Para Biter, la noticia del matrimonio de Belul con Nial es un golpe devastador. Se siente traicionada, humillada y abandonada por el hombre al que ama. Su sueño de una vida juntos se desvanece por completo, y se da cuenta de que ha apostado todo a una relación que nunca tuvo futuro. Este capítulo es un punto de no retorno en la serie, ya que marca el final definitivo de la relación entre Biter y Belul. La esperanza de una reconciliación se desvanece por completo, y el camino hacia el trágico desenlace se vuelve inevitable. Y por supuesto el capítulo final. No voy a arruinarles el final si aún no lo han visto, pero les aseguro que es un final impactante, trágico y que te dejará pensando en la serie durante días. Es un final que cierra el círculo de la historia de una manera sorprendente y que te demuestra que las acciones tienen consecuencias, y que el amor prohibido puede tener un precio muy alto. El trágico desenlace y la reflexión final El capítulo final de Amor prohibido, es una obra maestra de la tragedia. Las tensiones acumuladas a lo largo de la serie explotan en un desenlace impactante y devastador que deja al espectador sin aliento. La verdad sobre la relación entre Biter y Belul finalmente sale a la luz, desatando una tormenta de emociones que consume a todos los personajes. Adnan, devastado por la traición de su esposa y su sobrino, se enfrenta a la realidad de su engaño. Nial, la joven e inocente víctima de este drama, se ve obligada a confrontar la oscuridad del mundo adulto. Biter, acorralada por sus propios actos y sin escapatoria posible, toma una decisión drástica que sella su destino. Su muerte representa la culminación de su sufrimiento y el precio que debe pagar por su amor prohibido. El final de Amor prohibido es una reflexión sobre la naturaleza del amor, la traición, la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. La serie nos muestra que el amor prohibido puede ser una fuerza destructiva que consume a quienes se atreven a desafiar las normas sociales y morales. El impacto de la serie perdura mucho después de que termina el último capítulo.
Los personajes, con sus virtudes y defectos, quedan grabados en la memoria del espectador, invitándolo a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la felicidad. Bueno, eso es todo por hoy. Estos son, en mi opinión, los 10 capítulos más imperdibles de Amor Prohibido en Netflix. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los momentos más intensos de esta serie. Recuerden que esta es solo mi opinión personal. Si ustedes tienen otros capítulos favoritos, me encantaría leerlos en los comentarios. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué escena les ha impactado más? Compartan sus opiniones y comentemos juntos sobre esta serie que tanto nos gusta. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya animado a ver o volver a ver Amor Prohibido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima.